Hola, ¿cómo están amigos de Verdades Eternas? Para mí es un privilegio poder estar con ustedes una semana más en lo que es la lección de juveniles. Estamos en la lección número 13 y sé que será de mucha bendición para nuestra vida, ya que aprenderemos que a pesar de que el enemigo quiera tomar el control de nuestra vida, si nosotros le pedimos a Dios que vaya al rescate nuestro, Él está dispuesto a rescatarnos. Así que no te puedes perder esta hermosa lección y en este momento comenzamos. Por supuesto, la presencia de nuestro Padre Celestial debe rodearnos en este momento y vamos a invocar su nombre a través de una oración. ¿Qué te parece si inclinas el rostro y oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias porque eres bondadoso y porque hasta este momento nos tienes con bien, Señor. Te pido que lo que estudiemos en esta hora sea de mucha bendición y que podamos aprender y lo que aprendamos en esta hora lo podamos compartir con las personas que no conocen de ti. En Cristo Jesús, amén y amén. El título de la lección para esta semana nos dice quien solía ser pero dejó de serlo. Y la lectura bíblica la podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 8 versículos 38 y 39. Y dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Hermoso versículo. Así que en este versículo podemos ver lo que sucede con un hombre al cual Dios había rescatado. Y después que Jesús lo rescata, él decide ir con él. Por eso dice quien solía ser, pero dejó de serlo, porque cuando Jesús llegó a la vida de él, cambió lo que antes era. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando Jesús llega y quiere morar en nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Así que para seguir estudiando esto, para que entendamos lo que sucedió con este hombre, sigue con nosotros en el resto de la lección. En el deseo de todas las gentes encontramos un fragmento que nos dice que Jesús con autoridad ordenó que estos demonios salieran del cuerpo de un hombre que se encontraba en la ciudad de los Gadarenos. Y fue ahí donde Jesús mostró su gran poder y ahí los demonios no pudieron hacer nada al respecto, porque cuando Jesús llega y habita en un alma y esa alma pide ayuda, Jesús está dispuesto a extender su mano poderosa y a rescatarnos. Y no importa cuántos demonios o cuántos problemas, dificultades, situaciones difíciles hayan en tu vida, porque cuando Jesús llegue a tu vida y tú le permitas que habite en tu corazón, nada podrá destruirte. Ahora sí, presta mucha atención, entramos en la sección de la historia. Dice que Jesús y sus discípulos viajó al otro lado del lago. Por supuesto, el medio de transporte que ellos utilizaban antes era un barco y Jesús viajó con sus discípulos a ese lugar. Al otro lado del lago estaba la ciudad de Galilea frente a ellos. Y Jesús y sus discípulos viajaron a la ciudad de Gerasa, donde estaba un hombre endemoniado. Cuando Jesús baja de la barca junto a sus discípulos, este hombre se le aparece ahí. Y este hombre que era enfermo porque muchos demonios estaban en él, le dijo a Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no te metas conmigo. Y este hombre dice la historia de que andaba desnudo por ese lugar y también lo encadenaban porque eran tantos demonios que tenía dentro que hacían muchos disturbios en la ciudad. Sin embargo, Jesús le pregunta a este hombre, ¿cómo te llamas? Él le responde Legión porque muchos demonios estaban dentro de él. Imagínense, los demonios que estaban dentro de este hombre también le rogaron a Jesús que no los echara al abismo. Sin embargo, allá había un hato de muchos cerdos a los cuales ellos le dijeron a Jesús que querían entrar en ellos. Jesús les autorizó a entrar en ellos y en ese momento todos los demonios salieron de este hombre y entraron en el hato de cerdos. Los dueños de estos cerdos, al ver lo que había sucedido y al ver que estos cerdos se habían ido a un abismo, se molestaron mucho con Jesús, por supuesto. Pero lo más importante es que este hombre quedó sano. Los demonios habían salido de él y en ese momento él estaba quizás agradecido, estaba feliz de que ya los demonios que lo poseían ya no estaban dentro de él. Sin embargo, los dueños de los cerdos, por así decirlo, expandieron la voz y todas las personas de ese pueblo se dieron cuenta de lo que había sucedido. Por ese motivo fue que tuvieron miedo de que Jesús se quedara en la ciudad. Y fue ahí donde ellos le rogaron a Jesús
que se marchara de la ciudad porque tenían miedo que ocasionara más problemas, entre comillas, porque más bien ese no había sido un problema. Jesús lo que hace básicamente es salvar la humanidad, que es a lo que Él vino, pero ellos quizás en ese momento no lo entendieron. Pero lo más importante de la historia es de que después que este hombre queda sanado, después que Jesús toma a este hombre y lo abraza con sus brazos de amor, este hombre acepta el llamado de Jesús, acepta seguir su caminar y le ruega, dice la historia, y como decía la lectura bíblica, le ruega seguir a Jesús, le ruega ser un discípulo de Jesús, entre comillas. Pero Jesús le dice, no acepta esto y más bien le dice que se quede en la ciudad y que cuente lo que él había hecho en su vida. La historia de esta semana es muy maravillosa porque podemos ver cómo Jesús es capaz de darnos una sanidad completa. Y después de eso, cuando nosotros aceptamos su llamado, Él quiere que prediquemos su palabra. Y no es necesario quizás estar en un lugar importante. Nosotros podemos trabajar en lugares quizás donde no puede ser muy popular, pero lo que Jesús quiere es que nosotros difundamos su palabra en cualquier parte. Muchas veces nosotros no queremos ir a alguna iglesia porque quizás la iglesia es muy pequeña, hay poquitos miembros y creemos que no podemos servir de la mejor manera, queremos ir a iglesias grandes. Sin embargo, Jesús nos dice en esta hora que no importa dónde nos encontremos, Él quiere que ahí donde estamos prediquemos su palabra. No necesitamos ir a grandes lugares. Ahí donde estamos hay muchas personas que quieren conocer del amor de Jesús y nosotros, al ser transformados, debemos predicarles a ellos cada día. Ahora, si entramos a la sección de ¿lo sabías?, encontré una información muy interesante que podemos deducir que pudo ser de esta manera. Dice que la región donde ocurrió este suceso se llamaba Decápolis, que significa 10 ciudades. Entre estas ciudades se encuentra la ciudad de Damasco, que es una de las más conocidas o de las más reconocidas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Quizás en este momento no te recuerdes, pero cuando Saulo va de camino a perseguir a los cristianos para matarlos o para encarcelarlos, Jesús se le aparece y es ahí donde ocurre el cambio de Saulo a Pablo. Y podemos deducir de que en Damasco muchas personas se convirtieron debido a que escucharon la palabra de Dios. Y puede ser de que este hombre, después de que recibió sanidad con todas las grandes maravillas que Jesús había hecho en su vida al liberarlo de estos demonios, y por ese motivo algunos se comenzaron a convertir en seguidores de Cristo Jesús. Ahora bien, entramos a la sección de las preguntas y voy a responder 2 de las preguntas que aparecen en la lección de esta semana. La primera pregunta nos dice que ¿qué podemos encontrar de referencia en lo que es Satanás y Dios? O más bien el reino de Satanás y el reino de Dios. Básicamente creo que esta pregunta está más que respondida. Si estás al lado de Dios, toda tu vida será de gozo, de alegría y en un futuro no muy lejano, si tú sigues su palabra, estarás en el cielo con Él donde no habrá llanto, dolor ni clamor. Pero si no decides ir por Jesús, te espera una vida de tristeza, de sufrimiento, de lloro, por así decirlo, ya que el diablo lo que busca es controlar tu vida, esclavizarte en el pecado, y eso es lo que hace que tú te alejes y que sufras cada día. Lo que le había pasado a este hombre es lo que nos pasa a nosotros. Básicamente, cuando nos olvidamos de Dios, el diablo comienza a habitar en nuestras vidas y nosotros hacemos cosas que en el futuro nos dañan, que en el futuro nos lastiman. Pero la lección de esta semana nos enseña que cuando nosotros le permitimos a Jesús habitar en nuestro corazón, nuestra vida vuelve a ser distinta y tenemos la esperanza de ir al cielo. La pregunta número 2 que voy a responder para ti dice que si podemos entender la reacción de los que moraban en esa ciudad cuando le decían a Jesús que se fuera. Creo que es entendible su reacción, ya que en aquel tiempo los animales representaban mucho dinero para las personas que tenían estos animales. Y posiblemente este montón de cerdos, este hato de cerdos, representaba mucho dinero para sus dueños. Y cuando los demonios van donde esos cerdos y los cerdos caen al abismo, era una pérdida grandísima para estos hombres. Sin embargo, Jesús sabe los motivos por los cuales hizo esto, porque sabemos que Él nunca le haría el mal a un ser humano, pero quizás no podemos entender lo que Él quiso mostrar en ese momento,
Pero lo que sí podemos ver que Jesús hizo esto para salvar una alma, para salvar a una persona que estaba en el pecado y que el enemigo había tomado posesión de él. Y lo mismo pudo haber hecho por cualquier otra persona. Quizás esto motivó a que las personas, más allá de tenerle miedo, se enfurecieran con él. Porque en el fondo ellos debían ver que era una bendición de que el hombre que había estado endemoniado por muchos años era nuevamente una persona normal. Pero sin embargo no todas las personas pensaron lo mismo y estos hombres se molestaron grandemente y posiblemente otros moradores de ese lugar creyeron que Jesús podía hacer lo mismo con sus animales. Esa podría ser una versión, o más bien mi opinión sobre esta respuesta. Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esas palabras deben estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Un autor anónimo también dijo las siguientes palabras: la luz, por muy pequeña que sea, brilla en la oscuridad. Y a pesar de que nuestra luz no sea tan grande, porque quizás no hemos alcanzado un crecimiento espiritual tan grande, es una luz que poco a poco irá en aumento, así como la aurora va en aumento cada día. Pero con esa pequeña luz que podamos adquirir, querido amigo, querido hermano, querido joven, con esa luz que podamos tener en este momento, podemos iluminar un mundo lleno de tinieblas, un mundo donde la paz no está habitando. Nosotros deberíamos ser los que llevemos la luz y proclamemos la verdad, que Cristo Jesús está a las puertas, que pronto va a venir y que Él quiere que toda esta humanidad sea salva. Es el momento para que, al igual que este endemoniado fue rescatado, nosotros permitamos que Jesús nos rescate en este momento. Como decía la pregunta, ¿por qué se enojaron estos moradores, estas personas que vivían en la ciudad? Por sus cerdos, por así decirlo. Sin embargo, nosotros muchas veces nos molestamos por cosas que Jesús hace y no entendemos en ese momento por qué Jesús hace esas cosas. Pero todo lo que Él hace, lo hace por un motivo y nosotros debemos aceptar su voluntad. Imagínate qué hubiera pasado si Jesús, en vez de mandar estos demonios a los cerdos, los envía a las personas. ¿Crees que no hubiera sido más terrible esta situación? Sin embargo, Jesús, a pesar de todo, tiene el control de nuestras vidas y Él sabe lo que hace. En este momento lo que nosotros debemos hacer es permitir que Él trabaje en nuestras vidas y ponernos a su servicio. Y bueno, mis amigos, esta ha sido la lección de esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición. Quiero recordarte que esta es la última lección de este trimestre. Espero que todas las lecciones que hayamos estudiado en este trimestre hayan sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida. Quien solía ser, pero dejó de serlo, era el título de esta lección. Ojalá que lo que solíamos ser antes no lo seamos ahora. Después de haber estudiado la palabra de Dios, nuestras vidas esperamos que sean transformadas a través de su palabra. Este es el momento para que nosotros prediquemos del amor de Cristo Jesús a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que todavía no han escuchado de Él. Yo te invito a que, si todavía no te has suscrito a este canal, que puedas suscribirnos y que compartas estos videos para otras personas que no conocen de Jesús. Que también tú les prediques del amor y que cuentes las maravillas que Jesús hace cada día en tu vida. Con solo darnos la vida es una manifestación del amor de Cristo. Que Dios te bendiga cada día. Sigue estudiando la palabra de Dios, las lecciones. Y pues si tienes algún comentario o alguna sugerencia para nosotros, ahí están los comentarios para que ahí puedas dejarnos tus recomendaciones. Muchas gracias por el apoyo brindado hasta este momento y que Dios te bendiga.